Bien, estimados alumnos, buenas tardes. Vamos a continuar con las actividades de manera remota en esta oportunidad, ya por los motivos conocidos. Solo para informar si es que comunicar, si es que se oye bien, si no hay ningún problema, para de una vez compartir un material que corresponde justamente a la semana 6, que es en la cual nos encontramos. ¿Todo bien por ahí, no? ¿Se escucha bien? Creo que su comunidad cortaba a veces. Muy bien. Entonces, a ver, nosotros habíamos, antes de iniciar con la clase, habíamos mandado un mensajito, creo que en estos últimos días, sobre el asunto de la posibilidad de que puedan participar, ¿no?, en clases con la solución de algunos ejercicios. Eso de los ejercicios, de tal caso que seguramente algunos se estarán pensando o estarán, ¿no?, ¿cuándo va a ser? En tal caso, lo podríamos pasar para el día viernes. Esperemos que las actividades sean presenciales. Entonces, yo en una hora, en tal caso, podría ser, ¿no?, una hora de participación de aquellos estudiantes que desean, pues, participar con la solución de algún ejercicio de la hoja de leyes de Newton. Entonces, participarán, ¿no?, de esa manera. Y luego las 2 horas restantes comprendería ya seguramente la continuación del tema que vamos justamente a estudiar en unos minutos, ¿ya? Y con eso vamos avanzando. Recordar que la próxima semana es la semana 7 también. Prácticamente estamos ya casi cerca al examen parcial. Bueno, en tal caso, siempre, ¿no?, la recomendación de que sigan, pues, ¿no?, con su estudio, ¿no? Ahí tienen material, inclusivamente los últimos materiales que hemos subido al SGA correspondiente a este curso se ha actualizado, ¿ya? Inclusive también hay ejercicios de estos temas que estamos estudiando. Entonces creo que ya queda, pues, de su parte, ¿no?, echarle ganas, como se dice, para puedan salir, pues, digamos, ganadores o vencedores en los exámenes que se vienen, porque en la primera evaluación hay si recuerdo bien, un 40%, ¿no?, de aprobados, y el resto está, pues, ya se imagina, ¿no? Cada uno realmente se califica, ¿no?, como se sabe, no es que el profesor, pues, los desaprueba, ¿no?, como algunos piensan, ¿no? No es así, sino que para eso hay que estudiar. Pues si nunca nos ponemos a practicar o a estudiar, entonces nunca vamos a comprender, nunca vamos a aprender. La única idea de contrarrestar esto es justamente estudiar, ¿ya? En tal caso también pueden usar el texto, el C.R. Szymanski o otro libro similar, ¿no? Ahí en la bibliografía hay varios libros, entre ellos está el Serway, o tienen el John Colley, o el Paul Tipler, que son los libros más conocidos para las carreras de ingeniería. Bien, jóvenes, entonces voy a continuar con la clase. El tema de hoy corresponde a lo que es resistencia de fluidos. Voy a compartir el material que se ha subido al SGA ayer por la noche, ¿ya? Espero que lo hayan revisado. En tal caso, vamos a discutir esa teoría, que es bastante importante, y luego, bueno, vamos a discutir seguramente también algunos temas que están, digamos, ligados al tema que justamente vamos a aprender, ¿ya?, el día de hoy. Simplemente me avisan si es que logran ver el material. Me avisan si se logra ver. Sí, se ve, profesor. Se logra ver, profesor. Ya, muy bien. Este es un tema que el día de hoy vamos a tratar de
de estudiar. La conocida, algunas la conocen como movimiento o dinámica en un medio viscoso, o otros le llaman simplemente resistencia de fluidos. Cualquiera de los dos nombres o títulos, como usted le plazca, es el mismo. Bueno, ¿de qué trata este tema? En realidad, si hacemos una... A ver, o cuando nosotros estudiamos el último tema, que corresponde a la fuerza de fricción, recordar que la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento, ¿cierto? Y es una fuerza también de contacto y que suele aparecer entre las superficies, ¿no? Que justamente se halla esa fuerza de fricción ejercida por la superficie, donde se apoya justamente un bloque, digamos, y actúa pues la fuerza de fricción. Y hay de dos tipos, ¿no? Conocemos una, la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. Bien, ahora, pero, ojo, que esa fuerza de fricción que aprendimos, nada tiene que ver con esta fuerza de fricción, porque esta también es una fuerza de fricción o una fuerza de rozamiento, que le podríamos llamar. ¿Por qué? Se preguntarán algunos. Fíjate de que cuando, no sé si ustedes habrán experimentado esto, cuando ustedes, digamos, están viajando por un automóvil, en un ómnibus, y de repente, no sé, a usted se le ocurrió, digamos, sacar la mano por la ventana de ese autobús, ¿no? Y usted siente, ¿no? Justamente una fuerza, ¿no? Una fuerza justamente ejercida por el aire sobre su mano, ¿no? Y ahí entra justamente este tema o esta fuerza que también se le llama resistencia de fluido. Justamente lleva el nombre, ¿no? Resistencia. Otros le llaman fuerza resistiva también. Fuerza de resistencia de un fluido, ¿no? O de fluidos. Porque no solamente vamos a abarcar, pues, cuando se trata, por ejemplo, del aire, como sabemos todos, efectivamente es un fluido. Cuando hablamos de fluido, estamos hablando de los líquidos, estamos hablando de los gases, ¿no? Fluido. Entonces, ahí podríamos también hablar, por ejemplo, de, no sé, de un recipiente lleno de aceite, por ejemplo, que puede ser aceite de motor de carro o de repente de una botella con miel, ¿no? Fluidos o líquidos, en este caso, viscosos, o inclusive con poca viscosidad, como es el agua también, ¿no? El agua, el ron de quemar, fluidos que también tienen, por supuesto, sus propias propiedades, como son las densidades, las viscosidades. De eso justamente vamos a tratar el día de hoy de estudiar. Bueno, entonces, vamos a considerar, acá continuando con esta presentación, una pequeña esferita, ¿ya? Estimemos una pequeña esferita, un pequeño objeto, que no necesariamente debe ser una esferita, puede ser también un pequeño objeto, imagínense, no sé, algo minúsculo, algo pequeño. Cuando ese cuerpo pequeño o ligero se suelta desde muy cerca de una superficie, de un fluido, en este caso, vemos en este extremo izquierdo justamente la caída, ¿no?, de una esferita de metal que cae en aceite. Efectivamente, en el interior de este fluido aparecen fuerzas. Una de las fuerzas que ya conocemos muy bien es justamente su peso. El peso que justamente se halla acá dibujado en este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Vemos un peso definido, como todos sabemos, como mg. Pero también existen otras fuerzas, como por ejemplo la
fuerza de rozamiento, o si quieres llamarle la fuerza resistiva, que es la fuerza que ejerce el fluido, en este caso el aceite, sobre la esferita. Y se opone al movimiento. O sea, si la esferita está bajando, en este caso, porque se está cayendo hacia abajo, entonces es lógico que la dirección de esa fuerza, debida al fluido, o en este caso al aceite, es una fuerza F, ¿no? Y la vamos a indicar así, una flecha hacia arriba, que se opone al movimiento. Pero también hay otra fuerza que seguramente algunos se estarán preguntando. Claro, el que conoce de estos temas seguramente se habrá preguntado, profesor, ¿y qué pasa con eso de la fuerza ascendente o la fuerza de flotación? El empuje, efectivamente, el empuje también es una fuerza que debería estar presente aquí. Pero en esta oportunidad, o sea, en este caso especial, vamos a llamarlo así, vamos a, digamos, a ignorar, ¿ya? Vamos a omitir, ¿ya? Esa fuerza, digamos, de flotación cuando los cuerpos, en este caso, se encuentran, pues, sumergidos, ¿no? Bajo la superficie de un fluido, ¿ya? Entonces, bajo esas condiciones, es decir, sobre la esferita estarían actuando solamente dos fuerzas, el peso y esa fuerza debida al fluido. Más adelante, cuando vamos avanzando con este tema, vamos a considerar ya para un caso especial, justamente la otra fuerza que en esta vez la estamos omitiendo, como es el empuje, y que justamente hay un físico que se encargó justamente de estudiar el movimiento de una esferita solo para caso de un cuerpo que tiene simetría esférica, tomando en cuenta el empuje. Obviamente tenemos también su peso y la fuerza resistiva, ¿no? Debido a la fricción del fluido. Entonces, en ese caso especial, ahí sí vamos a considerar y vamos a estudiar justamente el movimiento. Pero para este caso especial, si omitimos en esta oportunidad al inicio acá el empuje, entonces asumiendo que hacia abajo, obviamente las cantidades que apuntan son positivas, porque el eje Y apunta para abajo, entonces quiere decir de que este cuerpo, cuando se encuentra en este fluido, va a experimentar, como se puede observar ahí, una fuerza neta. Y a causa de una fuerza neta, como todos sabemos, por la segunda ley de Newton, hay una aceleración. ¿Ah? Hay una aceleración. Ahora, resulta que cuando el cuerpo se libera desde muy cerca, aquí en la superficie de este fluido, efectivamente la aceleración, digamos, que estaría experimentando esa esferita, sería justamente la aceleración G. O sea, el valor de la aceleración de la gravedad. Como todos sabemos, el valor de la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por cada segundo al cuadrado. Ahora, resulta que cuando la esferita inicia su movimiento a partir de t igual a 0, sin velocidad y con aceleración igual a g, cuando se mueve por el interior de este fluido, efectivamente la esferita comienza a disminuir su aceleración. Como vamos a ver más adelante, en una gráfica se puede observar cuando existe esta fuerza de resistencia, la aceleración disminuye exponencialmente. Pero, ¿qué ocurre con la velocidad? La velocidad en este caso va aumentando exponencialmente, o sea, es todo lo contrario. Y ahí está justamente el asunto cuando nosotros estudiamos en la cinemática,
con aceleración constante, recuerden, movimiento con aceleración constante, efectivamente cuando un cuerpo se mueve, digamos, va a experimentar un cambio de velocidad, entonces ese cambio de velocidad produce una aceleración constante, pero acá no ocurre eso. Y obviamente un factor importante de esa disminución, podríamos decir así, de la aceleración, es justamente la fuerza de resistencia del fluido. Ahora, pero esa disminución de la aceleración no ocurre en todo el trayecto. Inicialmente, como mencionamos, inicia con una aceleración igual a g. Después, cuando se va moviendo por el interior, su aceleración, como habíamos diciendo, va disminuyendo, y eso se puede demostrar matemáticamente, hasta que alcanza una aceleración de la gravedad igual a 0. O sea, o mejor dicho, una aceleración igual a 0. Claro, porque la aceleración va disminuyendo, va a haber un momento donde la aceleración es 0. Entonces, cuando ya no experimenta aceleración la esferita, quiere decir de que la esferita se moverá de ahí para adelante con velocidad constante, ¿no? Como sabemos nosotros, el MRU, y eso implica de que la esferita experimenta esa velocidad. A esa velocidad constante también se le llama velocidad límite o velocidad terminal, ¿ya? O sea, cuando ya no hay aceleración. Entonces, el estudio de este movimiento de la esferita en un medio viscoso implica en dos tramos. El primer tramo, cuando hay aceleración, y luego en el segundo tramo, cuando ya no hay aceleración. Veamos acá. Aquí, en este caso, se puede observar al principio, como habíamos dicho, no hay velocidad, la fuerza resistiva es 0. ¿Y por qué la fuerza resistiva es 0? Porque para este caso especial, para cuerpos ligeros o pequeños, la fuerza de resistencia, ¿ya? Esta fuerza resistiva o de resistencia se define así, como K por V, donde K es justamente una constante que depende de la forma y tamaño del cuerpo. Ojo, importante esta observación. Depende de la forma y tamaño del cuerpo y de las propiedades del fluido. Cuando hablamos de propiedades del fluido, estamos hablando directamente de la densidad, por ejemplo, del fluido. Podríamos también hablar de del coeficiente de viscosidad del fluido, ¿ya? Entre las propiedades más importantes que tiene justamente un fluido, ¿ya? Entonces, al inicio, o sea, cuando la velocidad es 0, si usted reemplaza acá, obviamente no hay fuerza resistiva. Por eso que la aceleración que experimenta la esferita acá, antes de que tenga contacto con el fluido, su aceleración es justamente G, ¿no? Esa aceleración que aparece aquí. Ahora, como habíamos mencionado, al aumentar la rapidez, aumenta la fuerza resistiva, efectivamente, hasta ser igual a una magnitud igual al peso. O sea, claro, alcanza esa igualdad cuando justamente, obviamente, como sabemos, por la primera ley de Newton, hay una situación que nos dice, ¿no? Cuerpos en equilibrio, en reposo, o cuando el cuerpo se mueve a velocidad constante. Entonces ya no hay aceleración. Y cuando ya no hay aceleración, entonces ya no aumenta la rapidez y al no aumentar la rapidez, esa rapidez se le llama velocidad terminal. ¿Y cómo se consigue esa velocidad terminal? Simplemente, justamente acá, si usted aplica la segunda ley de Newton, que es sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración, o sea, la fuerza neta, peso, menos la fuerza resistiva, menos, ya sabemos porque se opone al movimiento. Y como no hay aceleración, entonces ese peso tiene que ser igual a la fuerza resistiva.
en la igualdad. Y de ahí donde esa velocidad se convierte en una velocidad terminal, ¿no? O velocidad límite que le llaman. Y por lo que la velocidad terminal justamente está dada así, ¿no? Es peso entre K. Esa es la fórmula, ¿ya? Para determinar la velocidad terminal. Peso entre K. O sea, es dividir el valor del peso de la esferita dividido entre la constante K. A esa ecuación tan sencillita se le llama rapidez terminal. Es esta fórmula si la fuerza resistiva es justamente K por V. Obviamente es una fuerza resistiva a baja rapidez. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pero, claro, acá a la derecha vemos un gráfico de la velocidad tiempo. Se puede observar acá justamente como vamos luego a discutir estas ecuaciones que aparecen en este lado de acá. La gráfica que corresponde a la velocidad cuando existe fuerza resistiva, la gráfica es tipo exponencial, y obviamente cuando el tiempo es largo, podemos llamarlo así, obviamente el cuerpo alcanza o tiene una velocidad terminal, ¿no? Que es constante debido justamente a la definición que está dada. ¿Ya? Bien, esto con relación a la velocidad terminal, pero eso sería casi ya la segunda parte del tramo, digamos, si quieres llamarlo así, del movimiento de la esferita. Pero ¿qué está ocurriendo en el primer tramo? Donde sí hay velocidad, donde hay aceleración, donde hay inclusive un desplazamiento. Para eso hay que resolver este problema. O sea, al aplicar la segunda ley de Newton, acá yo tengo la segunda ley de Newton, la fuerza neta es masa por la aceleración. Ahí está. Esta es la fuerza neta, esta es masa por la aceleración. Efectivamente, hay una fuerza neta que es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si usted reemplaza esta fuerza resistiva, K por V acá, yo tendría el peso menos K por V igual a masa por la aceleración. O sea, podríamos estimar la aceleración como función de la velocidad. O sea, podríamos estimar, no sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿cuánto sería la aceleración de la esferita cuando la velocidad es, por decir, 3 metros por cada segundo? Entonces tendríamos que reemplazar la velocidad para 3 metros por cada segundo y podríamos hallar en ese momento cuánto es la aceleración. Podría ser una manera de poder encontrar la aceleración. Que ya de antemano se sabe pues, que esa aceleración obviamente tiene la tendencia a disminuir. Probablemente sea un valor menor, claro, debe ser necesariamente menor que el valor de G, ¿no? Que es 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado. Muy bien. Pero también podemos encontrar la aceleración, ¿ya? Podemos encontrar la aceleración, podemos encontrar la velocidad, podemos encontrar el desplazamiento como función del tiempo. ¿Cómo es eso como función del tiempo? Donde dice aceleración acá en la fórmula, tendríamos que escribir la fórmula que conocemos. Recuerden cinemática, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y acá como tenemos también velocidad, entonces de alguna manera también tenemos que, algo así como separar las variables de un lado a otro para poder realizar el cálculo, ¿no? En este caso se realiza un cálculo integral, ¿ya? Para resolver el problema para la velocidad. Luego podemos derivar la expresión de la velocidad para poder encontrar la aceleración y podemos volver a integrar la velocidad para encontrar el desplazamiento. Bueno, seguramente algunos se habrán dado cuenta que se trata pues de un problema matemático en realidad, ¿no? O sea, un problema matemático significa pues resolver esta ecuación que está acá, ¿no? Para el desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces,
Esas ecuaciones se pueden demostrar, ¿ya? Al hacer el cálculo integral. Y acá, en esta parte de la presentación, se muestran los resultados de ese cálculo, ¿ya? Y a nosotros, en realidad, lo que nos interesa es estas ecuaciones que nos va a permitir, por supuesto, resolver una serie de problemas o ejercicios sobre el tema, ¿no? Sobre resistencia en fluidos, ¿ya? En tal caso, si alguien tiene alguna duda o quisiera de repente conocer un poco más sobre la deducción o la demostración de estas ecuaciones de su procedencia, yo les sugiero en tal caso revisar el texto. En el mismo texto del Searle-Szymanski, ahí hacen una demostración, por ejemplo, para el caso de la velocidad. ¿Ya? Ahí está la demostración, o sea, el cálculo integral que hay que seguir a partir de esta ecuación de acá. Al reemplazar la aceleración por la derivada de velocidad con respecto al tiempo, al hacer el método de separación de variables, como indicamos acá, debido a que la fuerza resistiva está como función de la velocidad, se puede demostrar la velocidad. Después, derivamos la velocidad para encontrar la aceleración. O sea, si usted deriva esta expresión de la velocidad, ¿por qué derivo? Porque la derivada de velocidad respecto al tiempo me da justamente la aceleración. Y el resultado es este. Y si volvemos a integrar la velocidad, recuerda que la velocidad es derivada de y con respecto al tiempo. Podemos, al resolver esa integración, podemos encontrar esa distancia o esa posición como función del tiempo. Repito, estas deducciones se encuentran en el libro. En tal caso, si usted quisiera, digamos, está interesado por conocer un poco más sobre el origen de estas deducciones, en el libro se encuentran ahí estas deducciones matemáticas. Bien, ahora, estas ecuaciones obviamente son válidas para dos situaciones. Cuando no hay velocidad al inicio, o sea, al principio la velocidad es cero. Ojo, importante observación, cuando simplemente usted dice, ¿no? Se libera desde muy cerca de la superficie de un fluido, se libera o se deja caer, o sea, no hay velocidad. Importante, velocidad cero. Ese es uno. Segundo, otro caso importante, la acción de la fuerza resistiva es justamente K por V. La fuerza tiene que ser de esta forma para que usted pueda aplicar cualquiera de estas tres ecuaciones dependiendo del ejercicio que esté usted resolviendo. ¿Ya? Ahí se sugiere tener en cuenta también la fuerza. Obviamente, si la fuerza es, como vamos a ver luego, otro caso especial, cuando la resistencia del fluido es proporcional a la rapidez al cuadrado, obviamente ya no se utiliza esto, porque estas fórmulas han sido encontradas a partir, obviamente, de la segunda ley de Newton. Hay que resolver la integral, como les comentaba, y la fuerza, obviamente, tiene que ser de esta forma, ¿ya? Entonces, si usted desea encontrar para la fuerza para alta velocidad, que corresponde cuando ahora la velocidad está al cuadrado acá, entonces hay que resolver el problema. O sea, hay que aplicar la segunda ley de Newton, resolver el problema seguramente de un cálculo integral, derivar para encontrar expresiones para la posición, velocidad, aceleración, digo, parecidos a estas ecuaciones. Obviamente nada tiene que ver, o sea, que sean iguales es imposible, ¿no? Es otro caso, entonces tendríamos que resolver, ¿ya? Entonces, obviamente nosotros, hay que, bueno, indicar también es importante, ¿no? Que el curso, obviamente, no es un curso, pues, también de cálculo, ¿no? De matemáticas, es un curso, obviamente, que el estudiante al menos pueda conocer de estas expresiones y no tanto, pues, hacer cálculos matemáticos que, obviamente, claro, algunos dirán, pero es importante, sí, pero al menos esta primera parte de cuando tengamos esta fuerza resistiva de esta forma, nosotros podamos utilizarlos
en los problemas. Bien, entonces, si llegamos a esta parte, ahora obviamente ustedes tienen que darse cuenta que esa posición, esa velocidad y esa aceleración que estamos viendo acá, nada tiene que ver con el movimiento, ¿no? Con el movimiento con aceleración constante. Porque si usted recuerda cómo era la expresión de la velocidad, por ejemplo, cuando la aceleración es constante. La velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. ¿Es igual a esta? No es igual, ¿cierto? Es diferente. De la posición, también es diferente. Entonces, desde ya, si la aceleración, como estamos observando acá, es diferente o está cambiando, como en este caso, de acuerdo a esta ecuación exponencial, entonces obviamente las ecuaciones de la cinemática que estudiaron más antes, no se aplican para este caso. ¿Ya? No se puede aplicar, o sea, no es aplicable. Tenemos que aplicar eso ahora. Porque esto está sujeto justamente a una fuerza que le estamos llamando fuerza resistiva, a baja rapidez. Bien, ahora, ¿qué contiene esta posición, velocidad y aceleración? Si ustedes se dan cuenta, en la posición aparece la velocidad terminal. ¿Ya? Y la velocidad terminal, el VSUT, es este de acá, es peso entre K. Ahí está. Acá también interviene peso entre K. O sea, me hubiese dado lo mismo si yo reemplazo esto acá, ¿no? Pero para no hacerlo muy grande la ecuación, lo hemos expresado así. Después también interviene, obviamente M es la masa del cuerpo, K es una constante, como sabemos que depende de la forma, tamaño y de las propiedades del fluido. Por lo general es dato en muchos ejercicios de este tema. Y por supuesto acá aparece el tiempo, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Cómo estimamos la posición en función del tiempo. Entonces para eso usted necesita la velocidad terminal, necesita la constante, necesita la masa para poder estimar eso. En el caso de la velocidad, también algo parecido. Necesitamos la velocidad terminal, necesitamos la constante K, necesitamos la masa, tiempo. Y la aceleración, acá tenemos el valor de G, que recuerden que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Y acá tenemos K, una constante que por lo general es un dato, la masa del cuerpo y el tiempo. Ahora, quiero que centren acá su mirada en este gráfico. No sé si se puede lograr ver, vamos a agrandar un poquito. Acá tenemos la gráfica del movimiento para un cuerpo que cae sin resistencia del fluido, o sea, un cuerpo simple en caída libre, como conocemos nosotros, y con resistencia del fluido proporcional a la rapidez. La primera gráfica que vemos acá corresponde a la aceleración. La aceleración contra tiempo, o sea, la aceleración del eje vertical contra el tiempo, cuando un cuerpo cae libremente, o sea, sin resistencia del fluido y solamente tenemos la fuerza de gravedad o peso, entonces la aceleración es constante. Todos sabemos, es una recta o una función constante, cuyo valor justamente es G. Pero cuando tenemos resistencia del fluido, entonces disminuye la aceleración. Y es lo que justamente vemos acá, esa caída de la aceleración. Fíjense, partiendo desde G, cómo disminuye la aceleración hasta hacerse cero cuando actúa justamente la resistencia del fluido. Y esa gráfica sigue esta ecuación, o sea, la ecuación de la exponencial. Esto que está acá. ¿Ya? Velocidad contra tiempo. Nuevamente, diferenciando los casos. Sin resistencia del fluido. Cuando decimos sin resistencia del fluido, se refiere obviamente, ¿no? Sin resistencia del fluido se refiere justamente cuando un cuerpo está pues, experimentando en caída libre. Es un cuerpo que se deja caer, donde solamente actúa solo el peso.
Entonces todos sabemos que la gráfica de la velocidad es velocidad igual velocidad inicial más g por t. Pero como no hay velocidad inicial, debido a que se soltó, se liberó el cuerpo, entonces la velocidad inicial será 0. Entonces la velocidad es igual a g por t. O sea, se trata de una recta cuando tenemos cuando no hay resistencia al fluido, ¿no? La velocidad se sigue incrementando. Y ahí se puede observar esa recta con pendiente positiva. Ahora, cuando tenemos resistencia del fluido, la velocidad tiene un límite superior. O sea, de acuerdo a esta ecuación de acá, de la velocidad que está en función del tiempo, efectivamente la gráfica sigue este comportamiento, ¿no? Un comportamiento exponencial. O sea, como le comentaba, efectivamente la velocidad va aumentando, pero cuando aumenta su velocidad, ¿qué está ocurriendo con su aceleración? Está disminuyendo. Hasta alcanzar el límite, donde ya no hay aceleración, o sea, acá, ya la velocidad sería constante, ¿no? Y esa velocidad se conoce como velocidad límite o velocidad terminal, que justamente sería de esta manera. En la posición contratiempo tenemos posición tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, sin resistencia al fluido. Bueno, cuando decimos sin resistencia al fluido, obviamente todos sabemos la gráfica posición tiempo. Cuando solamente actúa el peso, la curva es una parábola. Recuerden la práctica de caída libre, esa de la relita cuando lo liberamos de una cierta altura, cuando pasa por el sensor de fotopuerta y lámina obturadora, se pudo observar en la gráfica Y contra el tiempo una parábola, tal cual, ¿no? Pero cuando tenemos la resistencia al fluido, la curva se endereza, o sea, se ancha más y sigue esta ecuación que está acá. La ecuación de la posición que está en función del tiempo y que también sigue ese aspecto. Entonces, en resumen, cuando nosotros tenemos la resistencia del fluido, la aceleración disminuye y su velocidad comienza a incrementarse hasta alcanzar el valor límite, ¿no? Valor constante, llamada la velocidad terminal. Y la posición en este caso, obviamente la gráfica o la curva se interesa más por la presencia justamente de la resistencia al fluido. Ya, entonces ahí tenemos esta situación. Más adelante vamos a resolver seguramente algunos ejemplos aplicando justamente estas ecuaciones, cómo se aplicarían para tales ejercicios. Bien, ahora a continuación, ya que hemos estudiado la resistencia al fluido a baja rapidez, o sea, para cuerpos livianos, ¿ya? O para cuerpos pequeños, como y que se describen mediante estas ecuaciones, que están acá. Ahora vamos a ver para objetos, ¿ya? Para objetos, digamos, grandes, ¿ya? Para cuerpos grandes, como por ejemplo, para el caso de este paracaidista, ¿no? Que cae con rapidez terminal, ¿no? O como por ejemplo los aviones, ¿no? Las gotas de lluvia que caen y los ciclistas, ¿no? Experimentan el arrastre del aire. El arrastre del aire también se le llama a esta fuerza que está acá, ¿no? O sea, para objetos más grandes que se mueven a través del aire con la rapidez de una pelota de tenis, ¿no? O más rápido, la fuerza de resistencia es aproximadamente proporcional a la rapidez al cuadrado, ¿no? Y se denomina arrastre del aire, ¿no? O sea, esta fuerza que está acá, ahora vamos a centrar la mirada. ¿Cómo es esta fuerza ahora? ¿Ya? Esta fuerza de acá, donde la fuerza de resistencia es proporcional a la rapidez al cuadrado y que se aplica solo para objetos más grandes, como el caso de un paracaidista, los ciclistas, los aviones,
etc. Según la ecuación, si es de esta forma, esta constante D que aparece aquí es una constante también que depende de la forma y el tamaño del cuerpo. Ojo, ¿eh? Depende de la forma y el tamaño del cuerpo y de la densidad del aire. Y a veces es una constante parecida, pero no igual, para el caso de la otra fuerza resistiva cuando era proporcional solo a la rapidez. En este caso, esta constante también depende de la forma, el tamaño y de la densidad del aire, dice, ¿no? Y acá viene justamente, claro, y ustedes se preguntan, profesor, entonces, ¿cómo diferenciar? Bueno, en realidad, un factor importante es a través de sus unidades, ¿no? Por ejemplo, esta constante D que aparece acá ya tiene unidades de Newton segundo cuadrado por cada metro cuadrado, ¿no? O kilogramo metro. Ya, son las unidades justamente de esta constante D que aparece justamente en esta ecuación. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si nosotros queremos, obviamente, estudiar, ¿ya? Estudiar el movimiento de los objetos grandes, ¿no? Así como lo hicimos para el caso para objetos pequeños, o el caso de la esferita, ¿no? Y hemos encontrado estas ecuaciones. Obviamente, para esta situación, tendríamos que resolver el problema. Aquí, por ejemplo, en este lado, obviamente siempre señalando hacia abajo el eje Y positivo, un objeto que está, digamos, moviéndose a través del aire, un objeto grande como el que tenemos acá, obviamente va a experimentar las siguientes fuerzas, ¿no? Nuevamente tenemos el peso y esa fuerza resistiva o arrastre del aire, que es justamente D por V al cuadrado, ¿no? Que es una fuerza también que se opone al movimiento. Es una fuerza ejercida por el fluido, ¿no? Sobre el cuerpo en movimiento. Obviamente hay una aceleración debido a que hay una fuerza neta, ¿no? Y esa aceleración es justamente hacia abajo. Ahora, obviamente para tener esa aceleración significa de que el peso tiene que vencer, o sea, tiene que ser mayor que esta fuerza resistiva o esta fuerza arrastre del aire, ¿no? Ahora, pero también en este caso, para un objeto, digamos, grande como este paracaidista, que controla obviamente su movimiento con rapidez terminal constante para su descenso, obviamente necesita pues ¿no? Experimentar una rapidez constante. Resulta de que esa rapidez se puede estimar cuando ya no hay, digamos, ya no experimenta en este caso aceleración, o sea, cuando ya no hay aceleración, o sea, no hay aceleración significa de que el cuerpo estaría moviéndose a velocidad constante, ¿no? Pero eso ocurre cuando justamente el tamaño o la magnitud de ambas fuerzas en el cual está actuando en ese objeto grande tienen que ser iguales, ¿no? En módulo, en magnitud, tal cual como aparece aquí, ¿no? O sea, el dv al cuadrado debería ser igual al peso. En esa ocasión, si usted le iguala, ¿ya? O acá, si usted quiere, dice, aplicando la segunda ley de Newton, obviamente ya no hay aceleración, ¿ah? La velocidad sería la velocidad terminal, se consigue esta fórmula. La fórmula que está acá es totalmente diferente o distinta, digamos,
a la otra velocidad terminal, ¿no? A baja rapidez, debido a que la fuerza solamente es proporcional a V, a la rapidez, la fuerza resistiva. Mientras que acá es proporcional a la rapidez al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en este caso, la rapidez terminal, ¿no? Esta rapidez terminal, donde la resistencia al fluido es justamente D por V al cuadrado, se determina de esta manera. ¿Qué cosa interviene acá? Este tiene un significado bastante importante que lo vamos a ilustrar mediante este ejemplo. Usted no sé si habrá notado esos videos o usted lo puede experimentar en su casa, ¿no? Si usted tiene, por ejemplo, digamos, una esfera, ¿ya? Una esfera de plomo o algo pesado, una esfera, ¿ya? Una esfera, pero pesada, obviamente. Y tenemos también una pelota, no sé, podría ser una pelota de ping-pong o una pelota de tenis, ¿ya? ¿En qué se diferencian esos dos cuerpos esféricos? En su masa, ¿cierto? En su masa. O sea, obviamente el cuerpo que tiene mayor masa, como es justamente una esfera de plomo, obviamente va a experimentar, ¿no? Va a experimentar un movimiento más rápido, o sea, se movería más rápido, ¿no? Llegaría a la superficie con una velocidad, ¿no? Mayor. ¿Y a qué se debe que ese movimiento que va a experimentar ese cuerpo pesado llegaría a la superficie? Es justamente por el asunto de su masa, porque la masa de la esfera de plomo, si quiere llamarla así, de plomo, es más pesada que una esferita o una pelotita de ping-pong o de tenis, ¿no? Su masa son diferentes. Ahora, algunos se preguntarán, profesor, ¿y D? Claro que D también influye, pero habíamos dicho que D, esta constante que aparece acá en la fórmula, obviamente depende de la forma y el tamaño, ¿no? Del objeto. Y cuando hablamos de tamaño y objeto, obviamente o sea, forma y tamaño nos estamos refiriendo justamente a los cuerpos que justamente van a experimentar ese movimiento, y los cuerpos son esféricos. O sea, la forma es igual y el tamaño es igual. Lo que se diferencia entre una pelotita o una esferita de ping-pong con una esferita o una esfera, si quieres llamarlo de plomo, es simplemente su masa. Por eso que el cuerpo más pesado, que en este caso el plomo, llegaría primero, digamos, debido a que tiene mayor masa. Claro que D en este caso es constante para ambas situaciones y por supuesto su velocidad sería mayor en la esferita de plomo. Ahora, también otro ejemplo que explica este asunto, o el asunto que vamos a mencionar, por ejemplo, el caso del papel, ¿no? No sé si ustedes han visto en esos videos por internet, y usted también lo puede experimentar, ¿no? O sea, si usted tiene un papel, una hoja 4, ¿no? Digamos, si usted lo libera desde una cierta altura, obviamente ese papel demora, digamos, en el descenso, ¿no? En caer a la superficie. Y una de las razones es justamente la presencia, pues, de la fuerza resistiva, ¿no? Pero si usted arruga el papel, o sea, ese mismo papel lo arrugamos, obviamente la masa es la misma, ¿cierto? La masa es la misma.
La masa no ha cambiado de papel, simplemente usted lo ha arrugado, ha hecho un cuerpo más pequeño. Pero obviamente, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la constante D. O sea, cuando tenemos el papel en su tamaño normal o original, en su forma, ¿no? Original, obviamente al arrugarlo el papel ha cambiado su forma, su tamaño, o sea, su tamaño y su forma se ha reducido. Y al reducirse D, obviamente, al reducirse D, obviamente, y la masa es la misma, ¿no? Entonces resulta que la velocidad es mayor. Y es por eso que cuando un papel está arrugado, cuando usted lo libera, obviamente llega más rápido cuando el papel está en su forma original. ¿Ya? Entonces ahí la importancia justamente de esta ecuación que nos permite, pues, ¿no? Justamente determinar cómo es esta de la rapidez terminal para una resistencia del fluido que tenga esta forma, ¿no? Como un dV al cuadrado. Muy bien. Antes de iniciar con los ejercicios, acá también hay otro ejemplo que no quiero dejar pasar por alto. Para el caso de lo que acabamos de estudiar hace una semana, ¿no? O 2 semanas. El caso, por ejemplo, del movimiento del proyectil. Todos sabemos las condiciones ideales cuando un proyectil se lanza desde el suelo hacia arriba, bajo un cierto ángulo, obviamente, la trayectoria es parabólica, ¿cierto? Y acá se puede observar justamente la trayectoria de ese proyectil, que es justamente una parábola. Pero hay una condición, que cuando nosotros mencionamos en clase, recordar de que ahí nosotros hemos omitido justamente el arrastre del aire, o sea, la fuerza, ¿no? La fuerza en este caso, la fuerza de resistencia del aire. O sea, no hemos considerado esa fuerza. Es una situación ideal. Pero fíjate ahora, cuando se estima la resistencia del aire o el arrastre del aire, como le llaman acá también en el texto, fíjate que el alcance, que es este alcance horizontal, y la altura máxima son menores. ¿Ah? Y la trayectoria ya no es parabólica. Ahí se puede observar esta curva más pequeñita. Obviamente ha disminuido su alcance y su altura. Pero su velocidad de lanzamiento y el ángulo con respecto a la horizontal siguen siendo el mismo. ¿No? Entonces, esto sería en tal caso una situación real, ¿no? Cuando se estima el arrastre del aire o la fuerza, ¿no?, de resistencia del aire, tenemos esta situación. ¿Ya? Esta es una foto o una imagen tomado del libro, ¿no? Obviamente, entiendo yo de que se han hecho una simulación, se podría decir así, ¿no? A través de datos para esquematizar esto, ¿no? Y se ha llegado a estas conclusiones, o sea, a través de experimentos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí?
muy bien. Vamos a continuar, ya que no hay preguntas. Aquí tenemos unos ejercicios. Vamos a realizarlos. ¿Ya? Bueno, vamos a utilizar el Word, ¿ya?, para la solución del ejercicio. Ya, se llega a ver, ¿no? A ver, consulto ahí, si acaso, el Word. Sí se ve, profesor. Ya, vamos a ver un ratito dónde está el material. Bueno, vamos a copiar esto, vamos a jalar, porque estoy trabajando acá en formato en PDF. Y hacer una solución acá es algo complicado, salvo que tenga pues las herramientas, ¿no?, adecuadas para hacer la solución. Ya, vamos a copiar esto. Bien. Ya. Ejercicios. Ejercicios de resistencia. Ejercicios de resistencia destruidos. Listo. A ver. Subimos. Vamos a ponerle un colorcito, un rojito. Y listo. Ejercicio 1. Bueno, vamos a acomodar esto, ¿no? Un objeto de, bueno, esto de acá, a ver, vamos a subirlo. Listo. Entonces vamos al enunciado. Vamos a guardar vamos a guardar seguridad. Luego esto vamos a compartirlo. El escritorio nomás puede ser. Ejercicio, listo ya. El escritorio, listo. Ya, muy bien. A ver, si es posible le podemos poner de azulito. Bien, dice el ejercicio 1, un objeto de 1.20 kilogramos se libera cerca de un medio viscoso y cae. Después de 7.88 segundos de caer, la magnitud de su aceleración es de 3.5 metros por segundo al cuadrado. Determine la distancia recorrida por este objeto al cabo de ese tiempo. Bueno, ¿qué cosa hay que hacer ahí? Bueno, para empezar, vamos a colocar la información. Un objeto, bueno, nos dan la masa, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. Muy bien, la masa. Ya, la masa es igual a 1.24 kilogramos. Vamos anotando los datos. Se libera, dice, cerca de un medio viscoso. O sea, no hay velocidad inicial, ¿no? Eso es importante, ¿eh?
Vamos a indicar su velocidad. Velocidad inicial 0. Ahí está. ¿Qué más? Después de 7.88 segundos de caer, la magnitud de su aceleración vale ese valor. O sea, cuando t vale 7.88 segundos, ¿no? La magnitud de su aceleración es ese valor. O sea, nos da la aceleración. 3.5 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces vamos a anotar toda esa información. Metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Ya? Segundo al cuadrado. ¿Ya? Y la pregunta es, determine la distancia recorrida por este objeto al cabo de este tiempo. ¿Ya? Entonces, estos son los datos de este ejercicio. Ahí, profesor, una pregunta, ¿está escribiendo? Sí, estoy escribiendo ahí en Word. Solo que acá no se nota. A mí me han dicho que sí se ve el Word, por eso le preguntaba. Pues. Creo que el profesor ha confundido Word con uno que abre PDFs, profesor. No, pero ¿se ve o no se ve? No, se ve lo que se ve. Se ve el PDF. El PDF nomás está mostrando. Ya. Ya listo. Entonces vamos a... Ya sé qué es lo que está pasando. Claro, lo que pasa es que he dejado colgado el otro y lo que hay que hacer es dejar de compartir para compartir el otro archivo. Ya, muy bien. Gracias por avisarme. Vamos a compartir el otro. Está. Claro, tienen que avisarme porque si no me avisan, yo estoy asumiendo que ya. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, se logra ver. Sí, profesor. Ya. Entonces, estoy utilizando esto porque, como les explicaba, el material está en PDF, ¿ya? Entonces, estoy utilizando el Word para hacer la solución de este ejercicio. Lo que he hecho solamente hasta el momento es anotar los datos del ejercicio. Ahí están los datos, ¿ya? Y está pendiente, obviamente, acá dice, determine la distancia recorrida por este objeto al cabo de ese mismo tiempo. Entonces, hay que calcular esa distancia, ¿ya? Esa distancia vamos a llamarle Y, por ejemplo, Y, que hay que justamente calcular. Claro, cuando dice determine la distancia recorrida por este objeto al cabo de ese tiempo, entonces están diciendo para t igual 7.38 segundos. Entonces hay que calcular eso. ¿Cuánto sale ese? Ya, estamos guardando acá. Listo. Entonces, obviamente, usted analiza el ejercicio, ¿no? Yo puedo empezar así. Si me dice que un objeto se libera cerca de un medio viscoso y cae, entonces hasta ahí se está siguiendo el movimiento que hemos nosotros iniciado la clase, ¿no? O sea, cuando se libera una esferita desde muy cerca, digamos, de la superficie de un fluido, entonces tendríamos que aplicar eso. Y después de 7.88 segundos de caer, o sea, más abajo, digamos, por debajo de la superficie, la magnitud de su aceleración tiene este valor de acá. Entonces, se presta para que usted pueda utilizar justamente la fórmula de la aceleración, ¿no? Porque la fórmula de la aceleración, ¿no? Esta fórmula, si se podrá copiar esto, voy a intentarlo. Si no, acá es imposible. Vamos a tener que copiar.
o mejor dicho, escribir la fórmula. ¿Ya? O sea, usted sabe esto, ¿no? La aceleración, ¿ya? La aceleración es g por una exponencial, dice la fórmula. O sea, le ponemos e elevado a la menos k entre la masa, ¿ya? K entre la masa por el tiempo, ¿no? Esa es la fórmula, ¿ya? Entonces, si yo quisiera, digamos, utilizar esta fórmula, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, usted dice, si me dice que después de 7.88 segundos de caer, la magnitud de su aceleración es de este valor, entonces usted tiene la aceleración, que es 3.5 metros por cada segundo al cuadrado, usted tiene el tiempo, usted tiene la masa y usted puede calcular K. ¿Ya? Usted puede calcular K. Y el valor de K me va a servir a mí para luego utilizar la fórmula de la posición, porque hay una fórmula que hemos dado también, y esa fórmula nos va a servir para justamente calcular lo que nos están indicando. No, más o menos esa es la idea, ¿ya? Para resolver este problema. Entonces, vamos a iniciar con esto, ¿ya? Y digo lo siguiente, ¿no? Vamos reemplazando, en tal caso, la aceleración vale 3.5, ¿ya? 3.5 es igual a G. G vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Luego yo tengo esto de acá por una exponencial, dice elevado a la menos, y hay una fracción. El valor de K es esa constante que no conocemos, y el valor de la masa es 1.24 kilogramos. Y esto está multiplicado por el tiempo, que podemos reemplazarlo como 7.88 segundos. Ahí está. Muy bien, ahí está. Entonces ahora usted tiene que recurrir a las matemáticas, ¿ya? Y usted dice, de acá, a ver, un ratito, no sé por qué, allá, ahí está, mejor así. ¿Ya? Vamos a... Usted puede hacer esto, ¿no? El 9.8 pasaría a dividir, le tomaría el logaritmo natural y para hallar el valor de K. Ya, apliquemos eso entonces. A ver, ¿qué dice acá? Ya, esa es la idea. Vamos a calcular, a ver, tomando el logaritmo, insertar logaritmo natural, paréntesis, y tendremos que considerar esto, ¿no? 3.5 y abajo sería 9.8, despejando, pues, ¿no? Ya, ahí, despejando, esto pasa a dividir 9.8, le tomo el logaritmo, y acá también tendría que tomar logaritmo, pero al tomar logaritmo a E, por las propiedades, todos sabemos esto, eso es igual, claro, al tomar logaritmo quedaría ese exponente, ¿no? O sea, quedaría algo así, menos K entre 1.24 y por 7.88, algo así, ¿no? Punto y coma. Y ahí podríamos calcular ya el valor de K. No sé si se entendió, jóvenes. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces ahora despejo K. Ya, despejo mi K. Esa constante que... ¿Y cuánto sale eso? Bueno, nos ayudamos con una calculadora. Calculamos el logaritmo de ese coseno. 0.1620. Ya, entonces ya, facilitamos ahí entonces. Ya su compañero calculado 0.1620. Ya, 1620. Ya, listo.
¿qué unidades tiene la constante K? Eso hemos dado nosotros en clase. Las unidades de la constante K es para baja rapidez, es newton segundo sobre metro. ¿Ya? Newton segundo sobre metro. Newtons punto segundo metro. Ya, esas unidades de acá. Ahora, profesor, ¿y para qué me va a servir? Claro, esa K me va a servir a mí para calcular, inclusive puedo calcular la velocidad terminal. A ver, calculemos la velocidad terminal. Estoy interesado en conocer la velocidad terminal. ¿Cómo lo calculo? Bueno, usted aplica su fórmula. Recuerde que la fórmula de la velocidad terminal, aquí es igual. Velocidad terminal o límite va a ser igual, según nuestro cociente, es el peso, ¿no? Es mg entre la constante K. Listo. Entonces ponemos acá, reemplazamos. La masa vale 1.24 kilogramos. Ahí está, kilogramos. Por, o mejor no me gusta así, mejor pongamos en paréntesis, 1.24 kilogramos. Y acá, por el valor de G, pues, ¿no? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ponemos bueno, acá, mejor ponemos así, segundo cuadrado. Y cerramos paréntesis, ¿no? Bueno, ya salió así. mg. Y abajo la constante K, que es 0.162 newtons punto segundo por cada metro. Muy bien. Ahí está. ¿Cuánto sale la velocidad terminal? 75.01. 75. 75,012. Ya, 75.012. Ya, listo. Metros sobre segundo, listo. Entonces ahí ponemos las unidades también porque ahí está. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hacemos? Ya con toda esa información que tenemos, sabiendo de que, repito, ojo, estamos haciendo esta solución debido a que se entiende de que sobre ese cuerpo está actuando solamente esa fuerza resistiva de la forma K por V. ¿Ya? Ya estamos aplicando esto, la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula de la posición? Bueno, la fórmula dice Y en función de T. Vamos a escribirla, que es la que justamente nos están preguntando. Y en función de T. O sea, hay que calcular la distancia. O sea, Y cuando T vale 7.88 segundos, ahí está. Esto aquí es igual, bueno, según la fórmula, el Y es la velocidad terminal. Ya, vamos a escribirlo mejor, ¿ya? Porque seguramente como se va a revisar estos ejercicios, no se puede perder. Quiero hacerlo muy velocidad terminal. Después hay un coeficiente, según la fórmula. Vamos a los coeficientes. Doctor, como intenta hablar, suena un ruido feo. ¿Un ruido? Ajá, a ver, como que se corta. Ah, bueno. La verdad, no sé, yo solamente me estoy dirigiendo a ustedes a través de un monitor. ¿Qué podría hacer? A ver. Se escucha como si algo estuviera cubriendo la parte del micro. Se escucha entrecortado también. ¿Entrecortado? Bueno, Sí, más por la interferencia del sonido. más interferencia porque entrecortado no tanto. Bueno, gracias por saber. En tal caso, después de esto voy a revisar qué es lo que estaría sucediendo. Ya, a ver, la velocidad terminal, luego tenemos el tiempo, nos dice. Ahí está el tiempo, luego aparece un menos, luego hay un cociente, acá aparece la masa, acá hay una constante, m sobre k. Después hay un paréntesis, y luego el paréntesis aparece 1 menos,
elevado, tal vez también e elevado a la menos k m sobre k1 menos e elevado a la menos k. Bueno, acá hay un menos k sobre m, ¿no? Exponencial. Sí, k sobre m. Y está multiplicado eso según la fórmula por el tiempo, dice, ya por t. Ahí está, por el tiempo t. Se cierra paréntesis y cierra el corchete. Bueno, he copiado tal cual la ecuación que hemos dado en la clase. Lo he hecho así, obviamente, para que, como se va a seguir la solución todos, entonces, y no se pierdan, pues, ¿no? ¿De dónde salió esto, lo otro? Bueno, la velocidad terminal lo que hay que hacer es simplemente reemplazar, ¿no? ¿Ya? Reemplazamos entonces su valor, ¿no? Es 75.01, ahí está su velocidad terminal. Luego hay un corchete, vamos a ponerle su corchete. Tiempo se reemplaza 7.88 segundos, menos aparece la masa, que es 1.24 kilogramos. La constante K ha sido calculada, 0.162 newton segundo por cada metro, ese es K. Y acá aparece un paréntesis donde dice 1 menos la exponencial. O sea, acá aparece una e elevado a la menos y una constante K otra vez, que es 0.162, entre la masa, que es 1.24 kilogramos, y esto está multiplicado por el tiempo, ¿no? Por el tiempo t. Entonces, eso lo podemos poner mejor así. El tiempo vale, obviamente, 7.88 segundos. ¿No? Entonces, solamente he reemplazado en la fórmula, nada más. Y de ahí, obviamente, ya se obtiene esa distancia, ¿no? Recorrida por el cuerpo de masa m. Entonces, acá escribimos y, obviamente, para esa solución es válida solamente para ese tiempo, ¿no? T igual a 7.88 segundos. ¿Ya? Bueno, ya eso es calcular. No sé si lo habrán calculado ustedes, esa expresión. ¿Alguien calculó esto? ¿Cuánto sale? Obviamente, en metros, ¿no? A ver, calculemos en tal caso. Punto 162 por 7.88 entre 1.24, que es la masa. Igual, bueno, me salió esto. Ahora por 1.24 entre 0.162. Cerramos paréntesis. Vale, esto por menos 1. Bueno, al menos ahí puede más 7.88 segundos. Vale, esto y por finalmente 75.01. Bien, el resultado, jóvenes, está saliendo 222 metros, ya, aproximadamente. Salen más decimales, obviamente, pero vamos a trabajarlo con 3 decimales. Ya, eso sería, en tal caso, la respuesta al problema. Ya, entonces, como ven, no es difícil.
¿no? Se puede realizar, ¿ya? La solución de esta manera. Bien, vamos con la solución del siguiente ejercicio. A ver, el ejercicio 2. Ejercicio 2. Bueno, hemos copiado otra vez el ejercicio. Vamos a poner este rojito. A ver, un objeto se libera cerca de un medio viscoso y cae, ¿no? Si sobre el objeto actúa una fuerza resistiva igual a K por V, donde V es la rapidez en metros por cada segundo, la pregunta es ¿cuál es la rapidez del objeto cuando el tiempo es 1.2 segundos? Y su velocidad terminal es 5.5 metros por cada segundo. Bueno, vamos a recopilar los datos nuevamente. Para la solución de este problema, obviamente se trata de aplicar la primera parte de la fuerza resistiva. En este caso, un objeto se libera cerca de un medio viscoso, entonces podríamos iniciar con eso. No tiene velocidad al inicio, entonces su velocidad sería 0, ¿no? Velocidad inicial igual a 0. Luego, si sobre el objeto actúa una fuerza resistiva, bueno, la conocemos eso. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez del objeto? ¿No? Cuando el tiempo es 1.2 segundos. Ojo, ¿cuál es la rapidez del objeto cuando el tiempo es 1.2 segundos y su velocidad terminal? Acá hay otro dato, ¿no? Velocidad terminal. Entonces acá tenemos la velocidad terminal igual 5.5 metros por cada segundo. ¿No? Entonces nos están preguntando por la velocidad. ¿No? ¿Cuál es la rapidez del objeto cuando el tiempo es este valor? Bueno, entonces ponemos velocidad V cuando el tiempo es 1.2 segundos. No, esa es la pregunta. Bien, entonces, si usted revisa las ecuaciones, debido a que el movimiento se trata donde interviene solamente el peso, interviene esa fuerza resistiva y no hay más fuerzas, entonces la fórmula que permite calcular la velocidad, ¿no?, es justamente la que hemos dado al inicio de clase, ¿no? O sea, la velocidad sería la velocidad terminal multiplicado por 1 menos e elevado a menos k entre m por t. Esa es la idea, ¿no? Utilizar las fórmulas que se conocen. Y no puede deducirlas, ¿no? En un examen usted no se va a poner a deducir, prácticamente pasaría tal vez todo el tiempo del examen deduciendo las 3 ecuaciones. ¿Ya? Entonces acá la idea es que conozcan las fórmulas, cómo hallamos la velocidad. Por ejemplo, para este ejercicio, usted necesita, aparte del tiempo, porque, bueno, el tiempo se conoce, la fórmula de la velocidad, ahí está en función del tiempo, se conoce el tiempo. Usted debe conocer, aparte del tiempo, 3 cosas: la masa, la velocidad terminal y la constante K. La velocidad terminal también la conocemos. Entonces el problema creo que es K y M. Pero claro, K y M no se dan en el problema. ¿Ya? No se dan. K y M. Entonces calculemos K y M. ¿Qué te parece? Entonces para calcular K y M,
yo voy a usar la definición de la velocidad terminal. La velocidad terminal, o sea, esta velocidad, la velocidad terminal, recordar que este es el peso entre la constante K, ¿no? Entonces, como necesitamos K entre M, entonces calculemos eso, ¿no? K entre M, o sea, K entre la masa de esa ecuación de la velocidad terminal, o sea, K pasa acá y M pasa a dividir, o sea, K pasa aquí y M pasa a dividir. Esto nos da G entre la velocidad terminal, o sea, G entre la velocidad terminal. O sea, acá quedaría así la fórmula velocidad terminal. Entonces usted puede reemplazar. Usted dice, la gravedad, profesor, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor. 9.8 metros sobre segundo. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es G. Y la velocidad terminal vale 5.5 metros sobre segundo. Eso sería. Entonces, si usted quiere un valor, porque ese es lo que vamos a necesitar. ¿Cuánto sale eso? Bueno, calculemos. 1.78. Ya, 1.78. ¿Qué unidades? El coste los casi los Recuerda que el segundo pasa a multiplicar arriba, tienes metros segundos arriba en el numerador y abajo tienes metros sobre el segundo cuadrado. Se te cancela metro segundo y te va a quedar un segundo abajo, ¿no? O sea, tienes unidades de segundo a la menos 1. Vamos a ponerlo también así. Segundo a la menos 1. ¿Ah? Bien. Profesor, usted dirá, profesor, ¿y por qué ha hecho eso? Porque fíjate, ahora te voy a presentar la fórmula de la velocidad. La fórmula de la velocidad dice esto. La velocidad en función del tiempo, vamos a escribirla así. La fórmula de la velocidad en función del tiempo. Ojo, la velocidad en función del tiempo. Corregimos acá. La velocidad en función del tiempo es igual, ahí está, la velocidad en función del tiempo es igual, la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad terminal. Pongamos eso, velocidad terminal, ahí está, y esa está multiplicada por 1 menos E, paréntesis, 1 menos E, ya. 1 menos E, y tiene un exponente, el E, que es menos K entre M por T, menos K entre M por T. Ahí está, menos K entre M por el tiempo T. Así está la fórmula de la velocidad. Nada más. Y cierra paréntesis. Esa es la fórmula de la velocidad. Entonces, si tú quieres calcular la velocidad al cabo de ese tiempo, pues tú tienes que recurrir a esta fórmula. La fórmula me dice esto. Cuando solamente tenemos la presencia de la fuerza resistiva y el peso, ¿no? Entonces acá lo que hay que hacer es considerar la velocidad terminal que se conoce, una velocidad constante ahí. Después tenemos K entre M, ahí está la importancia, ¿no? De considerar esto y el tiempo que es conocido, pues, ¿no? Entonces ya de ahí se puede calcular. Entonces continuemos.
La velocidad terminal es 1.78. Perdón. La velocidad terminal es 5.5, ¿no? Metros sobre segundo. Ahí vamos reemplazando. Paréntesis. Muy bien. 1 menos E. 1 menos E. Entonces aquí está E elevado a la menos. Menos. Y acá dice menos K entre M. Pero K entre M, ojo, K entre M vale 1.78. 1.78 segundo a la menos 1. Vamos a las unidades. Segundo a la menos 1. Y eso está multiplicado todavía por el tiempo. ¿Ya? El tiempo. Lo voy a poner afuera. El tiempo vale la velocidad t igual a 1.2 segundos. 1.2 segundos. Ahí está. Ese es el tiempo t y cerramos paréntesis. La ecuación. Ahí está. Obviamente, si lo que está dentro del paréntesis en realidad es un número, ¿no? Debe ser adimensional, porque como tú tienes segundo a la menos 1, un segundo te da un número, ¿no? Simplemente. Y acá nos da en dimensiones de... Ya, ¿cuánto sale esto? 4.85 metros por sobre segundo. Ya, vamos a poner la parte, no sé por qué ya... Esto quitamos. Ya, entonces, multiplicando ahí, efectuando, tenemos... Ya, muy bien. La velocidad, ¿no? La velocidad, entonces... Ya, esta es la velocidad para t igual 1.2 segundos. Bueno, la velocidad para t igual 1.2 segundos, entonces sale, ¿cuánto me dijiste? 4.85 Ya, metros 4.85 metros por segundo. por cada segundo. ¿No? Obviamente, esta velocidad que estamos hallando tiene que ser una velocidad menor que la velocidad terminal, pues, ¿no? La velocidad terminal es 5.5, porque de ahí es constante su velocidad, para adelante. Antes que alcance esa velocidad constante, su velocidad tiene que ser menor. Y efectivamente, ¿no? La velocidad que se está encontrando es algo de 5, ¿no? O 4.9, ¿no? Y tiene sentido, pues, la solución del problema. Muy bien, entonces ahí tienen otro ejercicio. Como vemos, no es difícil, jóvenes, es simplemente que ustedes, pues, se familiaricen, ¿no? Con los temas de resistencia y fluidos. Pero solamente era calcular la velocidad. Pasa igual 1.2 segundos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir con la teoría. Vamos a volver a compartir. Muy bien. Entonces, esta primera parte consistió en que nosotros apliquemos correctamente estas ecuaciones. Ya hemos aplicado justamente las 3 ecuaciones en esos 2 ejemplos. Ya cómo se halla la posición, cómo podemos hallar la velocidad, cómo podemos hallar la aceleración. ¿No? Ahora les voy a presentar el siguiente punto que corresponde a la ley de Stokes. ¿En qué consiste la ley de Stokes? Al comienzo
nosotros mencionamos esto. Recuerde que cuando nosotros liberamos la esferita o un cuerpo pequeño de muy cerca de la superficie, hemos mencionado la acción solamente de dos fuerzas y la omisión de una tercera fuerza como es la fuerza de flotación, ¿cierto? Pero acá, justamente, el físico Stokes, en su laboratorio, él trató de estudiar justamente el movimiento solo para el caso, ojo, funciona esto, para una esferilla de dimensiones o de tamaño pequeño, estamos hablando de unos cuantos milímetros de diámetro, ¿ya? Tomando en cuenta la fuerza de flotación, o sea, el empuje, ¿ya? Entonces, si nosotros liberamos, ojo, si soltamos una esferita desde muy cerca de la superficie, efectivamente, jóvenes, el cuerpo va a experimentar tres fuerzas. Una de ellas es el peso, que ya la conocemos bien, tal cual como aparece por aquí. La otra es la fuerza, ojo, la fuerza debida a la fricción del fluido, o sea, nuevamente tenemos acá la fuerza de fricción o la fuerza resistiva. Y esta fuerza resistiva, ojo, como habíamos mencionado acá arriba, la fuerza resistiva la hemos dado así, ¿no? Como K por V. Acá también, en la ley de Stokes, la fuerza sigue ese comportamiento, pero esa constante K que aparece en esta fórmula de la fuerza resistiva, esa constante K viene a ser igual a esto que está aquí, que dice 6pi r eta. Esa es la constante K. 6pi r eta, porque aquí aparece la velocidad, ¿no? O la rapidez en este caso. De ahí justamente viene esta mención sobre el asunto esto de esa constante K, que depende de la forma y el tamaño y de las propiedades del fluido. Justamente la forma y el tamaño está ligada pues al radio, porque esta R que aparece acá es el radio de la esferita. Y esta constante eta que aparece acá al costado en la definición de esa fuerza de fricción es justamente el coeficiente de viscosidad. Es una de las propiedades del fluido. ¿Ya? Ojo, esta fuerza resistiva que se está definiendo así, 6pi r eta v, o sea, R es el radio de la esferita, eta, letra griega, obviamente es el coeficiente de viscosidad y V la velocidad. Es esta fuerza de fricción válida solamente para el caso especial de una esferilla, ¿ya? De unos cuantos milímetros de diámetro. Solamente es válido para. Justamente Stokes, él, ¿no? Realizó un estudio del movimiento de una esferita dentro de un medio viscoso. ¿Ya? Bien, y la otra fuerza que tenemos es, por supuesto, el empuje, ¿no? Todo el mundo Profesor, ¿sí? Disculpe, que algunos compañeros me están diciendo que tienen horarios, ya son más de las 2:40. Ya, yo termino con esto, será unos 5 minutos, y con esto ya el día viernes estaríamos concluyendo con los ejercicios, ¿ya? Aquí entonces el empuje vendría a ser la densidad del fluido, gravedad y volumen, ¿no? Donde V es el volumen, obviamente, del cuerpo que está sumergido, que sería una esferita, y obviamente tenemos también la densidad del fluido. En este caso podría ser aceite o cualquier otro fluido que tengamos en la experiencia. Esto debe ser igual debido a que estas son las tres fuerzas que están presentes en la esferita. Tenemos un peso, tenemos las dos fuerzas acá, la fuerza en este caso de fricción y el empuje. Obviamente se tienen que restar porque están en sentido contrario al movimiento.
debe ser igual a masa por la aceleración. Ahora acá lo que yo hice es escribir la masa en función de la densidad para el cuerpo. Por eso aparece densidad del cuerpo, volumen, definición de masa. La fuerza de fricción lo he dejado tal cual. Y acá también, ¿no? Para la masa lo he escrito en función de la densidad del cuerpo. Ahora, parecido al caso anterior, los casos que hemos visto, si queremos encontrar cómo es esto de la velocidad terminal de una esferita, obviamente en un primer tramo, obviamente la esferita va a empezar va a experimentar una velocidad que va cambiando, por supuesto, su aceleración también, pero hay una parte final del tramo o del trayecto o del recorrido que va a experimentar velocidad límite también, ¿no? O velocidad terminal, o sea, cuando ya no hay aceleración. O sea, si la aceleración es cero, obviamente el cuerpo se movería con velocidad constante. La esferilla se mueve con rapidez constante y se llama justamente velocidad terminal. Que quiere decir de que al cancelarse este término de acá, MA o densidad del cuerpo por volumen aceleración, ya que la aceleración es cero, me queda que este 6πr eta v, donde la velocidad sería la velocidad terminal, va a ser igual a esta diferencia de fuerzas, que aparece acá primero para el peso y este el empuje. Entonces, sabiendo que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo, ese es el volumen de una esfera, y sabiendo que las densidades, en este caso, acá está la densidad del cuerpo, y la otra ρ que aparece acá es la densidad del fluido, ¿no? Haciendo simplificaciones, jóvenes, ahí podemos encontrar nosotros la velocidad terminal para este caso, ¿no? Y esa velocidad terminal es esto de acá. 2 veces g de aceleración de la gravedad, por el radio de la esferita al cuadrado, entre 9 veces el coeficiente de viscosidad, por eta. Es un factor. Y esto está multiplicado por la diferencia de densidades. Densidad, en este caso, del cuerpo, menos la densidad del fluido. Una diferencia de velocidades. Ahí está. Diferencia de densidades. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como nosotros podemos estimar la velocidad terminal. O sea, debemos conocer las densidades, tanto del cuerpo o de la esferita en este caso, que podría ser de acero, por ejemplo. La densidad del fluido, si es aceite, la densidad del aceite. Si es otro fluido, de ese fluido tenemos que considerar su densidad. El radio de la esferita también se debe de estimar. Y por supuesto el coeficiente de viscosidad, ¿no? Si es aceite, entonces ¿cuánto es el coeficiente de viscosidad? Eso también se puede conocer por tablas, ¿no? Y G es un valor constante, ¿no? Que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El valor de G, un valor conocido. ¿Ah? Y así podemos estimar la velocidad terminal. Entonces, aquí están los detalles sobre la velocidad terminal, el radio de la esferita, las densidades de cada una, de la esferilla y del fluido, y por supuesto el coeficiente de viscosidad, que tiene unidades o dimensiones de newton segundo por cada metro. ¿Ya? Muy bien. El día viernes continuaremos con este par de ejercicios y por supuesto hay una hoja de ejercicios que también he dejado. ¿Ya? He dejado ahí en el SGA. Traten de resolver. Seguramente vamos a resolver algunos ejercicios de ahí y también con participación de ustedes. Muy bien, vamos entonces a pasar la asistencia del día de hoy. Alvarado Vázquez. Bernal. Presente, profesor. Blanco Barría.
Castillo Méndez. Presente, profesor. Cabañaro Jiménez. Presente, profesor. Caicho. Jaico. Condori Arroyo. Presente, profesor. Confirmen su asistencia, si no se van a quedar con faltas. El profesor Alvarado Vázquez les colocó asistió o porque aquí estoy yo en el chat. Por eso, confirmen porque no. A ver, Alvarado Vázquez. Está en el chat, no está en el... Ya, listo. Blanco Barría. No está, ¿no? Ya. Caicho. Presente, profesor. Caico. Ahí está. De Paz. Presente, profesor. Díaz Pérez. Presente, profesor. Espinosa Jarama. Presente. Fernández Rojas. Presente, profesor. Gaspar. Presente, profesor. Honorio Barrio Nuevo. Honorio. Está por el chat, profesor. Jaime Posturas. Presente, profesor. Lino. Presente, profesor. Lozano. Presente. Martínez López. Martínez. ¿Dónde está Martínez? Miranda García. ¿Dónde está? Olaya Ríos. Presente, profesor. Ortega Medina. Ortega. Palacio Villafuerte. Presente, profesor. Peláez. Presente, profesor. Ramírez Huanca. Presente, profesor. Ríos Ramírez. Presente, profesor. Rivera Otero. Presente, profesor. Robles Ticte. Buenas tardes, joven. Rondón Flores.